Y bueno, pues para meternos en este contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo en México, de represión, hemos invitado al camarada Guillermo, que es responsable del movimiento estudiantil del Comité Central del Colectivo de Jóvenes Comunistas, y al camarada Julio, que es responsable de organización del Comité Central del Partido Comunista del Pueblo de España, y que además ha estado recientemente en el Congreso del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Y conoce un poco más de cerca la realidad que está viviendo allí. Así que nada, yo poco más que decir y doy la palabra a los ponentes. Bueno, pues yo agradecer la invitación como siempre y además saludar la iniciativa, ¿no? Porque considero que una agresión tan fuerte contra el movimiento estudiantil organizado, con unas mínimas premisas y penetración de valores internacionalistas entre la juventud, pues en este momento se ya están dando una movilización generalizada en todo el estudiantado del planeta, a nivel mundial, no es cualquier cosa. En ese nombre impronunciable de Tlatelolco o algo así, que es la matanza de estudiantes que se produjo en el año 68, las respuestas fueron multitudinarias a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y con movilizaciones en todos los lugares. Entonces, bueno, este es un primer paso y como intuyo que este es un tema que no va a parar aquí, pues quizás este primer paso sea esa pequeña semillita, ¿no?, que se siembra en el campus de Alacant para que puedan haber posteriores movilizaciones, no solo de ámbito formativo, quizás como podría ser esta, sino también a nivel de movilización y de un ámbito más agitativo. Entonces, en ese sentido, saludar esa iniciativa y valorar como corresponde ese sentimiento internacionalista que expresa los CJC en la Universidad de Alacant, ¿no? Que creo que eso es un valor fundamental a reivindicar, ¿no?, entre la juventud, los valores internacionalistas. Entonces, mi exposición breve va a versar, ¿no?, para intentar desmentir lo que siempre torticeramente y con intenciones sesgadas y orientadas a defender sus intereses de clase nos plantean los medios de comunicación del sistema respecto a este acontecimiento que no han podido ocultar. De hecho, hay ahora aparecen fosas comunes, claro, que no son de 43, que eran de menos y que no tenemos conocimiento. Entonces, ¿por qué? Si eso no lo pueden ocultar por la magnitud del hecho y también por la magnitud de la respuesta, pero que el nivel de violencia que utiliza las clases dominantes y su Estado en México contra la clase obrera y los sectores populares que luchan, pues es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? No es un hecho puntual, pero también, y muy en línea con el planteamiento político y estratégico con el que trabaja hoy el imperialismo, creo que es fundamental desmentir previamente algunas afirmaciones que se realicen. Yo ayer, preparando esto un poco con el camarada Wiru, le decía, hombre, creo que lo primero es dejar claro que esto no es la maldición de Malinche. La maldición de Malinche es una leyenda que no sé si conocéis, que viene dada, pues la maldición de Malinche, además hay una canción muy bonita, pero no la voy a cantar, ¿vale? Que por mar volvieron a llegar los guerreros emplumados, eran los hombres malvados que la profecía anunciaba, ¿no?, viene a decir. Y es, claro, llegaron los españoles, ¿no? Llegaron los españoles, fueron recibidos con flores y parabienes por las poblaciones indígenas y a continuación masacrados, ¿no? Masacrados. Entonces pareciera como esa maldición histórica de los pueblos latinoamericanos a ser pueblos sometidos a la violencia y sometidos a la explotación, ¿no? Vale, yo soy ateo, lo digo públicamente, no voy a ir al cielo, y entonces por tanto considero que no existen maldiciones divinas, ¿no? Igual que no existe una maldición divina respecto al desgraciado presente, pasado y futuro, me vuelo, del pueblo español, pues tampoco es una maldición divina la realidad del pueblo mexicano. Es una situación de la lucha de clases, ¿no? Por tanto, lo de la maldición de Malinche, y sin decir a lo mejor la maldición de Malinche, pero sí dando a interpretar eso como que son muy violentos, ¿no? Eso es mentira. Eso creo que lo debemos descartar. Tampoco, ni mucho menos, se mantiene por ningún sitio el decir que México es un Estado fallido, ¿vale? Que es la otra gran teoría que utiliza el imperialismo en este momento para introducir a sus tropas.
Empezó con Somalia, montó Somalilandia y todos esos estados. Lo de Somalilandia es que a mí me choca el nombre ese, ¿no? Y algunos más, pero después está Mali, Irak, Afganistán, todo te dicen que son estados fallidos. Haití, por ejemplo, también, en el área latinoamericana y caribeña. Y pues no, México no es un estado fallido, ni mucho menos. México es un país, primero con un proyecto nacional muy claro, marcado de su identidad desde lo de la Revolución Nacional democrático-burguesa de principios del siglo XX, y además perfectamente estructurado, con todas las patitas que se le puede exigir a un Estado, y en ese sentido no es para nada ni un Estado fallido, ni tampoco es un narcoestado, ¿vale? O sea, el narcotráfico tiene una influencia fundamental en el desarrollo, la construcción social, en el desarrollo económico y la penetración absoluta que tiene en toda la estructura estatal. Pero México no es un narcoestado fallido, claro, si al final quien gobierna es los narcos, pues claro, sí que es un estado fallido, pero no. Ahí hay un presidente de la República que, entre otras cosas, quiero recordar que hace muy poco López Peña estuvo aquí, en España, ya con los 43 compañeros desaparecidos, y fue recibido por todo el mundo, por el nuevo rey, por el jefe de Estado, por el jefe del presidente de gobierno, por la patronal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que creo que en ese sentido, ya que España es un país democrático, ha cumplido todas las formalidades democrático-burguesas, si este hubiera sido el representante del cártel de no sé qué, pues creo que no lo hubieran recibido. Y si lo reciben, por tanto, no se sostiene el hecho de que sea el presidente de un narcoestado. México, y eso es uno de los debates centrales que tuvieron los camaradas en el Congreso del quinto Congreso del Partido Comunista Mexicano, es un país interdependiente, no es un país dependiente, no es una colonia de Estados Unidos, ¿vale? No es una colonia de Estados Unidos, que quede muy claro, es un país interdependiente, sí, ¿por qué? Y la demostración más evidente y clara la tenemos en Alicante. No, en Alicante no, en el término municipal en el que estamos, en el de San Vicente del Raspeig. Aquí la empresa más importante, ¿cómo se llama? Cemex. Claro, Cementos de México. México, compañeros, es un país con un importantísimo desarrollo económico. Y os voy a dar algunos datos, me permitís que os los lea, ¿no? Dice, por ejemplo, México ocupa a partir de 2010 el primer lugar a nivel mundial en valor de las exportaciones de pantalla plana. O sea, estas cacharras de ordenadores y todo eso, Dell, por ejemplo, que os suena, eso es todo mexicano. Todo mexicano. El quinto lugar en exportación de equipos de cómputo, que eso me imagino que no sé qué será, pues serán calculadoras, ¿no? Ordenadores, ¿no? Cómputo. Es el tercer exportador de equipos de telefonía celular. Es el principal receptor de proyectos de inversión en manufactura aeroespacial en el mundo. No estamos hablando de textil, como aquí. Aquí sí que estamos retrasados, que hacemos alguna cosilla, ¿no? El primero de manufactura aeroespacial. Y es el sexto país en recepción de proyectos de investigación y desarrollo en el sector, triplicando el número de empresas aeroespaciales en la nación en los últimos 5 años. El país es el cuarto exportador a nivel mundial para aparatos de radiofrecuencia, el primer productor de café orgánico en el mundo. Es el principal productor y exportador de plata a nivel mundial, el noveno mayor exportador de oro semilabrado, ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en capacidad de generación de energía eólica, superado solo por Brasil. México es el noveno productor de automóviles a nivel mundial, el sexto exportador en el mundo y el proveedor más importante de autopartes, no sé lo que es, al mercado norteamericano. El sexto exportador mundial de instrumentos de medicina, cirugía y odontología, el octavo en aparatos de terapia, el décimo en aparatos respiratorios. ¿Sigo? Esto no es Belice. No, esto no es Belice. Esto es un país con un altísimo desarrollo industrial. Entonces, si decimos y que tiene una plena integración económica y política a nivel internacional y que tiene el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las mercancías, no así la mano de obra, los trabajadores que mueren por decenas de miles en la frontera. Ahora que nos han recordado tanto el 25 aniversario de la caída del muro antifascista de Berlín, pues donde nos recuerdan con dolor y rasgándose las vestiduras que murieron ciento y no sé cuántas personas, no sé cuántas,
lo lamento mucho, pero todos los años mueren decenas de miles de personas, no solo en el Mediterráneo, sino que también en Río Grande, o llegando a Río Grande. Por tanto, la afirmación es la siguiente: es un país con un altísimo desarrollo económico, es un país con una plena integración en la economía mundial y además con el tema del Tratado de Libre Comercio, y reconocido y con una presencia normalizadísima en el ámbito de la política internacional. Por tanto, ni narcoestado, ni Estado terrorista, no, yo simplemente, y esa es la afirmación que yo os quería decir, simplemente es la expresión concreta de la dictadura de clase en un Estado burgués absolutamente normalizado. Entonces, con ello es lo que quería expresaros, ¿no? El hecho de que se carguen a 43 compañeros, o desaparezcan, que es la reivindicación que se mantiene desde el movimiento popular, que se lo llevaron vivos, como decís vosotros en vuestra cartelería, se lo llevaron vivos y vivos los queremos, pero el hecho de que desaparezcan estos 43 compañeros, que desgraciadamente lo normal es que estén vilmente asesinados, ¿no? No es para nada expresión de un Estado diferente al Estado en el que nosotros vivimos en este momento. La dictadura del capital se expresa en las distintas formas de violencia que necesita ejercer en cada momento para seguir siendo la clase hegemónica. Y eso es lo que después abordará con más detalle Guiru. El nivel de violencia que hoy existe, orgánico, penetrado totalmente todas las estructuras de la sociedad mexicana, obedece única y exclusivamente, como os decía, no a esas maldiciones, sino a que existe una amplia respuesta popular y una amplia respuesta de la clase obrera y una amplia respuesta popular que también se expresa en un altísimo nivel de organización del estudiantado, ¿no? Y a esa respuesta, a esos niveles de ejercicio de la violencia, de incapacidad de mantener los consensos sociales que permiten la viabilidad del Estado sin usar altas dosis de violencia, el Estado mexicano no solo ejerce esa violencia brutal, descarnada, que ahora después abordaremos a través de paramilitares o el asesinato directo por parte de las fuerzas de represión del Estado, sino que se ejerce también al interno de la producción, donde México hoy en día es un país donde se le niega militante y combativamente desde la burguesía y desde las empresas transnacionales a los derechos a la clase obrera, y eso se realiza a través de todo un proyecto de reformas que se firmó en el 2010 que se llama el Pacto por México. El Pacto por México es la clase obrera y los sectores populares mexicanos a lo largo de décadas alcanzan un nivel de derechos muy equiparables. Yo no sé si algunos conocéis México, yo he estado 5 días, pero es que estaba en un congreso del Partido Comunista, entonces me he informado en ese tema, ¿no? O sea, bastante. Muy equiparable a los niveles que pueden darse en el Estado español. A nivel sanitario, a nivel de educación, totalmente equiparable a lo que podría ser aquí. Lo único que allí sí que es cierto que el tema sanitario está vinculado al hecho del trabajo. O sea, si tú trabajas, tienes sanidad pública y una sanidad de un buen nivel, ¿no? Si no trabajas, estás fuera, se gestiona a través de un tema patronal, es un tema así como muy complejo, ¿no? Claro, el tema es que, claro, te decía, esa clase obrera, esos sectores populares vinculados al proceso económico tienen un alto nivel de desarrollo. También en una sociedad donde el 50% de la población vive en la absoluta miseria, en un parámetro que se podría considerar de extrema pobreza. Todos esos derechos hoy en día, para implementar la producción, manteniendo las tasas de ganancia, todos esos sectores económicos que os he dicho que sitúan a México a unos niveles de potencia industrial a nivel mundial, necesita ir acabando con esos derechos mediante un plan de ataque concertado desde las clases dominantes con el poder político que representa el Estado, mediante el gobierno, en este momento de López Peña, pero anteriormente de otros presidentes, y a partir de 2010 se firma lo que os decía, el Pacto por México, que es un pacto de reformas institucionales. Sabéis que cuando un burgués dice reformas institucionales, significa
ataque a los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Y un detalle es que el Pacto por México lo firma el PRI, que si queréis después lo caracterizamos un poco qué es el PRI, un partido que se llama Revolucionario Institucional, y ya tiene su tocado, ¿no? El PAN, que es el Partido de Acción Nacional, que es, digamos, la derecha conservadora, pero también lo firma el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, o sea, el partido hermano de Izquierda Unida, por ejemplo, y lo firma los Verdes, que los Verdes mexicanos es una cosa muy curiosa, ¿no? Son muy de derecha, además me llamaba la curiosidad viendo unas vallas publicitarias del Partido Verde mexicano, que planteaba así muy llamativas, ¿no? Que decía, cumplimos nuestras promesas, ¿no? Porque le forzamos al presidente López Peña a cumplir las promesas que nosotros hemos hecho, y una era la cadena perpetua. O sea, saben su programa, la cadena perpetua a los no sé qué tipo de delito, ¿no? Es grave el delito, pero reivindicar como éxito haber conseguido la cadena perpetua pues, caracteriza un poco qué es ese Partido Verde. Entonces, veamos México en ese sentido, un país plenamente integrado económica y políticamente, llamar un Estado que ejerce como tal Estado y que cuenta con todos los consensos políticos e institucionales que le permiten desarrollar ese ataque hacia los sectores populares y hacia la clase obrera mediante toda la institucionalidad, incluido, como le corresponde en su papel histórico, los partidos reformistas, y que los altos niveles de violencia que ejerce y que desarrolla se deben a la respuesta popular. La consigna del quinto Congreso del Partido Comunista de México era la revolución socialista tarea inmediata. En México, no voy a entrar en una valoración diferente hablando del Estado español, voy a hablar simplemente de México, los niveles de contradicción son tales, los niveles de organización popular son tales y los niveles de violencia son tales en los que hoy en día no hay otra tarea. No hay otra tarea política que debe desarrollar las fuerzas populares, que debe desarrollar la clase obrera y las organizaciones de la clase obrera, dígase sus sindicatos, dígase sus partidos, que no sea la organización, la planificación, el desarrollo y cumplimiento de las tareas necesarias para el avance de la estrategia de la revolución socialista, de la toma del poder por la clase obrera. No hay alternativa hoy. No hay alternativa al desarrollo en México que no pase por eso. ¿Y por qué es? Por lo que os decía previamente, por el altísimo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de México. Que allá hay una contradicción irresoluble. ¿Y por qué se utiliza esa violencia? Porque hoy amplios sectores del pueblo mexicano, de su clase obrera y de su juventud, tienen en su estrategia la toma del poder. Y cuando se está hablando de la toma del poder, no se está hablando de juegos florales, como sí que hacemos mucho en Europa, que nos dedicamos a hablar de juegos florales. No, ahí se está hablando de la toma del poder, de la destrucción de un Estado, para construir un nuevo Estado en el que la clase obrera sea la clase hegemónica, la clase que está en el poder. Cuando se habla de eso, la violencia estalla. Y lo que ha ocurrido en este momento es eso, un episodio más de un largo camino de violencia que vive México. Y donde hoy en día la respuesta organizada del pueblo se dará, como bien decían los camaradas mexicanos en su quinto congreso, y además insistiendo mucho en ello, por todos los medios a su alcance. Por todos los medios a su alcance quiere decir que las organizaciones revolucionarias mexicanas en este momento no renuncian en ningún momento al uso de ningún medio a su alcance, incluido, como ellos expresan en sus tesis políticas, la lucha armada. La lucha armada para derrotar al Estado burgués. Al Estado burgués que usa la violencia constante en ese dato del 50% de la población en la pobreza extrema, pero que lo utiliza también contra la gente que está organizando y que está luchando, ¿no? ¿Y cómo se da esa violencia? ¿Cómo ocurre que de repente unos tipos que no sabe nadie quién son, que no representan, que no son uniformados, y yo con esto ya acabaría, ¿cómo es posible que de repente esta gente sea capaz de tener fosas comunes, de hacer desaparecer a 43 jóvenes, o de auténticas barbaridades que ocurren en México, ¿no? Es la existencia del paramilitarismo. ¿Y cómo se estructura? Y la hice, y me la respondieron, y además me la respondieron llevándome a un suburbio de Puebla. Puebla es una de las ciudades más importantes de México, 3 millones y pico de habitantes, y me llevaron a un suburbio de Puebla.
Suburbio de Puebla es un montón de autoconstrucciones de adobe y poco más, ¿vale? Donde no existe alcantarillado, donde el alcantarillado, o sea, las aguas negras van saliendo por el canalillo que van haciendo y van, allí en ese caso concreto, van a un pantano y está altísimamente contaminado, donde la luz eléctrica es un poste de luz que yo no sé de dónde ha llegado eso, ni cómo ha llegado, de donde salen 25.000 cablecitos, que dices, bueno, esto es... Y donde las casas indudablemente no tienen ni un mínimo de salubridad. Y en mitad de no sé cuántas calles hay un grifo donde la gente va con su agua. Bueno, todos esos suburbios se generan fundamentalmente y se desarrollan, pero de una forma impresionante a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos empobrece el campo mexicano a unos niveles de extrema miseria. Es decir, sale mucho más barata comprar maíz transgénico de Estados Unidos y llevarlo a México que comprarle el maíz que produce al campesino en su milpa, lo que le llaman, el campito de maíz que cultiva, que llaman la milpa, ¿no? Que el maíz que compra que cultiva este hombre. Eso lleva a un proceso de empobrecimiento absoluto de toda esa población mexicana que vive en el campo y que es obligada a salir de sus tierras, porque todas las cosas las pierden, porque piden créditos para mantenerse allí, para no sé cuánto, entran en un proceso de empobrecimiento acelerado y tienen que coger su familia e irse a las ciudades. Irse con una mano delante y otra detrás, ¿eh? O sea, absolutamente nada. Llegan a la ciudad y siempre van a uno de esos suburbios porque conocen uno de su pueblo que ya fue, que no sé cuánto, y el primero que lo recibe es un paramilitar, que les dice, compañero, bienvenido, toma, aquí tienes estos adobes, este cemento, estas tejas, hasta aquí tu casita y vente aquí a vivir. Y además, mañana, vente que hablamos. Y le dan un carrito y le dicen, arrea por ahí a vender café, tal, no sé cuánto, y no te preocupes que esa esquina es para ti. Esa persona entra inmediatamente, primero, en una dependencia hacia el que le ha ofrecido algo, una mínima protección, que no le brinda el Estado, entra en deuda moral, pero también entra en deuda económica, porque después le cobran con intereses los ladrillos, las tejas, el cemento y el carrito y el que te respete en esa esquina para vender tortillas de maíz, ¿no? En esa estructura barrial, ahí existe ese cuerpo paramilitar que cada uno tiene sus nombres. Y entonces, ¿qué ocurre? Mañana hay una huelga y necesitan esquiroles o necesitan revientahuelgas. Entonces van, los paras y hacen la convocatoria a la gente que tienen en deuda. Y si le dicen que no, lo matan. ¿Vale? Sí, directamente. Entonces, ese campesino llega a la ciudad y no se convierte en clase obrera, se convierte en lumpen. Se convierte en lumpen, al servicio de un lumpen ya organizado, que son paramilitares que están al servicio de la patronal y de los partidos institucionales de México, fundamentalmente el PRI, el PRAN y el PAN. Cuando estuve yo ahora en México, era el día de la independencia nacional. Y entonces, en el estado de Puebla, se llama, de Puebla era, sí, la ciudad y el estado también se llama Puebla, creo. El estado de Puebla, el gobernador del PRI plantea que va a hacer su alocución el día de la festividad nacional y el sindicato de maestros convoca una movilización fuerte a ir a protestar. Me contaron que no consiguieron pasar a la plaza del Zócalo. Había decenas de miles de lumpen ocupando la plaza del Zócalo para evitar que entraran los maestros y en la periferia, pues cientos de ellos armados y maestro que asomara, maestro que daban 2 tiros. En México se resuelven a tiros las cosas, ¿no? Por el nivel de violencia que hay. Es decir, hoy en día el paramilitarismo está al servicio de la oligarquía y así es como se estructura y cómo tiene sus bases están compuestas por gente humilde, pero gente humilde que eso nosotros y nosotras como marxistas pues no utilizamos esa categoría. Hablamos de clase obrera, de campesinado, de sectores populares y de burguesía, de oligarquía y de lumpen, que es otra de las caracterizaciones sociales que hacemos. Y desgraciadamente se convierten en lumpen. Y esa es la realidad social de México que permite que hayan desaparecido en este momento 43 compañeros y que los niveles de violencia se vayan a seguir expresando.
Os decía, PRI y PAN, especialmente, pero el PRD también, tiene sus paramilitares, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que os quería contar, ¿no? En torno a qué ocurre en México, que no es nada diferente a lo que puede ocurrir en cualquier estado burgués donde se agudiza la lucha de clases, y un poquillo los intríngulis de esa existencia del paramilitarismo. Y acabo ya así definitivamente contándoos un caso de paramilitarismo en Alicante. Lo único es que como aquí la agudización de la lucha de clases está moña, pues no necesitan más que dar empujones, ¿no? Pero si necesitaran hacer otra cosa, porque se agudizara la lucha, harían más cosas. Vosotros sabéis que hay un determinado número, Judá lo voy a contar mucho mejor que yo eso, porque él lo ha vivido en directo. Cuando en los plenos municipales de Alicante hay bronca, porque se prevé bronca, porque va a ir alguien, un grupo de empleados de Ortiz, mayoritariamente de Inusa, de los de la basura, empleados de estos precarios, al mando de un tipo que se llama, ¿cómo? Michel, ¿vale? Los moviliza, los lleva a los plenos a aplaudir a la alcaldesa, y son tiarrones normalmente, a ponerse delante del que pretende protestar y a pegarle empujones y sacarlos fuera de la foto. Eso se realiza en Alicante. Si la contestación a la alcaldesa, en vez de ser a los niveles de esterilidad absoluta que hoy en día se realizan, ¿no? Y de quítate tú para ponerme yo, sino que fueran en unas claves diferentes, los niveles de violencia que utilizaría ese lumpe sería el equivalente al que necesiten para defender sus intereses de clase. Y si ellos amenazados y entendieran que se tenían que cargar a 43 de esos estudiantes que estuvieran protagonizando una protesta contra el poder, lo harían igual. Por tanto, ¿México es un anacronismo en el desarrollo del poder burgués? No. México es un país burgués más. Lo único es que la lucha de clases se desarrolla con un alto nivel de confrontación. Y esto, pues es un episodio más del Cabra, y ya hará el pueblo y la clase obrera su justicia, y nos lo cobraremos con saña, Por eso tenerlo claro, que los camaradas lo tienen claro, que se lo van a cobrar con saña. Nada, eso es lo que quería expresaros. Vale, bueno, yo no sé qué hora es, pero yo voy a explicar un poquitín la historia del movimiento estudiantil en México, qué son los estudiantes normalistas o las escuelas normales, que se oye mucho hablar, pero en los medios burgueses apenas se explica qué es, y quiénes son esos actores que actualmente están yendo al Parlamento del Estado de Guerrero y le están prendiendo fuego, reclamando esa justicia popular y no esa justicia burguesa que no va a haber por la caracterización que acaba de hacer Julio del Estado, y otros ejemplos que existen de criminalización y ataque brutal a cualquier tipo de movimiento organizado, sobre todo en el ámbito estudiantil, que es lo que nos toca, y por qué en el Estado español no se ha dado eso y qué se debe hacer, no para que se dé esa represión, que no la queremos, sino para poder poner en jaque al Estado burgués también en Europa y no jugar a flores, ¿no? como ha dicho Julio. Bueno, para empezar hay que recordar que, como ha dicho Julio al principio, la matanza de estudiantes en México no es algo nuevo. En el año 68, aquel año que mucha gente recuerda como de felicidad en París y de poner frases en los ladrillos, mientras muchos obreros de empresas multinacionales como la Renault y demás se jugaban la vida por intentar cambiar las cosas en París, en México había también un movimiento estudiantil muy fuerte que se reunió en la plaza del Zócalo, que es como ir aquí a la Puerta del Sol, pero allí en México, y el ejército empezó a disparar desde los helicópteros, cargándose a varias decenas de estudiantes. Eso es lo que ha comentado Julio, que luego alrededor de todo el mundo se realizó una respuesta popular ante esa masacre. Hay que recordar también que bueno, había un bloque socialista que podía también tener una fuerza muy importante, y la existencia de otras charlas como esta aquí, como el Festival Mundial de la Juventud Democrática de los Estudiantes, también tuvieron mucha fuerza ahí a la hora de responder ante esta matanza. Pues bueno, a estos 43 compañeros del Estado de Guerrero se los cargan porque ellos lo que hacen es ir a conmemorar esta masacre de Tlatelolco, y por culpa de aquella masacre se produce esta. Los normalistas son estudiantes de lo que se conocen escuelas normales, que surgen en lo que llamamos la Revolución Democrático Burguesa de México en 1910,
que supone que México se convierte en un estado-nación como lo que es ahora, y la burguesía en aquel momento, como clase revolucionaria, si alguien estudia historia y si alguien tiene interés, se puede ver a lo largo del tiempo, los comunistas así lo teorizamos, que una clase es revolucionaria hasta que está en el poder y deja de serlo. Pues el PRI, el Partido Revolucionario de México, es el Partido Revolucionario burgués. Cuando la burguesía alcanza el poder se convierte en partido de la reacción. Y eso es lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces, este partido sí que hace una cosa que es lo que ha comentado Julio también, coger y la educación extenderla, la sanidad extenderla con sus particularidades, obviamente no en beneficio de la clase obrera, sino en beneficio de su propia clase, de la burguesía, pero en las escuelas normales acuden muchos estudiantes pobres de zonas campesinas. De hecho, si leéis entrevistas a padres de estos estudiantes que han asesinado, la mayoría son campesinos que les ha costado mucho esfuerzo ir a la zona donde estaban sus hijos estudiando, porque las escuelas normales son de carácter interno, ellos van y están ahí estudiando unos años, no sé, es como un colegio mayor, pero sin posibilidad de salir todos los días, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo muy importante para las familias, y además son escuelas con un amplio carácter de lucha. Si habéis visto imágenes, en muchas de ellas está la figura de Che Guevara, hay frases revolucionarias de Marx, de Engels, de Lenin, etc., y de otros grandes pensadores revolucionarios. Esto hace que sean las escuelas normales unas de las más importantes a la hora de encabezar el movimiento estudiantil en México. Actualmente, igual que en el Estado español, igual que en muchas otras zonas como Grecia, como Francia hace unos años, como Canadá, como muchos otros países, está habiendo un ataque contra la educación pública. Se quiere privatizar todo, se quiere acabar con estas escuelas que, si bien es verdad que cada vez son menos, permitían a muchos sectores de la población acudir a las escuelas, y esto quieren ir acabando con ello. Ante esto hay una respuesta bastante fuerte, con cortes de carretera, con un ¿cómo se dice? Con un movimiento muy fuerte de los trabajadores de la enseñanza. Los trabajadores de la enseñanza, a diferencia de que aquí, están muy organizados y muy conscientes. Entonces, claro, si tú tienes en una escuela a los profesores, escuela, instituto, universidad, a los profesores que son conscientes y que animan a los estudiantes a la lucha, estudiantes que, por otro lado, vienen de familias muy humildes y de clase trabajadora, lo lógico es que se lancen a la lucha. Como ha dicho Julio, México es un estado burgués, es un estado que se podría equiparar a España y a Estados Unidos en muchas cosas, como en la producción y en los altos niveles de aquello que llaman macroeconomía, y que por eso se supone que aquí estamos saliendo de la crisis. Bueno, pues la macroeconomía en México va muy bien, pero la clase trabajadora y los sectores populares pasan hambre. Si tú pasas hambre, tiendes a organizarte como debe ser, y ante esta respuesta de organizarse, lo que ocurre es que se los cargan. ¿Cómo se los cargan? Se los cargan estos cuantos de estudiantes, detienen un autobús, ahí el nivel de organización de los estudiantes es muy fuerte. Lo que deciden es, detienen un autobús en la autovía, por decirlo de alguna manera, lo secuestran, pero que es un expropio. Ellos llaman expropio a la toma de ese autobús. Toman siempre autobuses de grandes empresas, porque como si aquí toman un alsa, no van a un autónomo que es un pequeño trabajador que tiene un autobús para hacer viajes desde aquí para allá, y le dicen: queremos que nos lleves a tal sitio. Hace justo un año, en el estado de Guerrero, estos mismos estudiantes, estos normalistas, fueron a protestar al gobernador porque querían acabar con su escuela, boicoteándole al gobernador un acto que hizo de fiesta de conmemoración de su mujer. Este año coincidía que había otro acto para conmemorar a su mujer, y lo que pasó fue lo que ha comentado Julio. La policía avisó al gobernador, el gobernador avisó a los paramilitares, que se llamaban Guerreros Unidos, pero bueno, el nombre realmente da igual, y lo que hicieron fue matar a 2 estudiantes en la autovía, que fue la propia policía a tiros, y a los estudiantes que huyeron, los paramilitares los cogieron y se los han llevado. Nosotros seguimos manteniendo que estos estudiantes en el estado de Guerrero, 4 en otro estado no, tienen una red bastante fuerte, y en el momento en que se enteran que un estudiante ha sido asesinado,
generalizan la protesta social y el paro a todo México. Esto hace precisamente que sean los normalistas uno de los sectores estudiantiles más fuertes y por eso es a por los que van. Y podemos poner muchos ejemplos de represión al movimiento estudiantil organizado en otras partes del mundo. Podemos irnos a un país cercano a México, que es Colombia, que se parece mucho en cuanto al paramilitarismo y a la cuestión de cómo a muchos campesinos en Colombia les arruinan y les ofrecen la posibilidad de unirse a los paramilitares o irse a la ciudad y emigrar. Si te vas a la ciudad tienes la misma opción que ha comentado Julio o unirte a la guerrilla. La diferencia con México es esa, que en Colombia están las FARC, que permite a mucha gente irse allí, pero y muchos integrantes de las FARC antes han sido líderes estudiantiles, que igual que en México iban a por ellos. Una similitud que tiene México con Colombia es esa, ¿no? Que la represión es muy fuerte, pero no porque Colombia también haya sufrido esa maldición divina del colonialismo, sino porque la respuesta organizada de las clases populares y de la lucha es muy fuerte, ¿no? Podemos hablar aquí en Europa de varios casos. Podemos hablar de Grecia, donde hace un mes los estudiantes ocuparon 500 escuelas, no ha salido en la televisión en ningún lado, y la policía entraba a las escuelas y abría la cabeza a chavales de 14 y de 15 años. Claro, allí no los matan, o según vea necesario, porque hace 6 años se cargaron a un chaval, Alexis Rigoropoulos, en una manifestación en el barrio más combativo que había en Atenas, ¿no? Entonces, bueno, por eso, que veamos que no es que la represión sea solo en América, que la represión también se da en Europa, y Grecia, que es un país que todos los que hemos luchado y que seguimos luchando, cuando la lucha contra Bolonia lo vimos como ejemplo, y en estos últimos años también estamos viendo como ejemplo de cómo organizarse, pues allí, si te organizas y das un paso más en la lucha por una educación pública y gratuita, pues también la represión se ciñe. Pero es que podemos hablar en el Estado español de multitud de casos. Siempre que hay una huelga en Barcelona, que es uno de los sitios donde el movimiento estudiantil es más fuerte, los Mossos de Escuadra se dedican a repartir leña para uno y para otro. Podemos hablar de Madrid, la Universidad de Somosaguas, la policía entrando al campus. O podemos hablar aquí de la Universidad de Alicante, en menor medida, como en los últimos años los estudiantes hemos ido organizando piquetes cada vez más combativos hasta conseguir cerrar la universidad, y la respuesta de rectores permitía entrar a la policía y identificar y multar a una persona solo por el hecho de cruzar la calle, ¿no? Bueno, eso es mucho más simbólico, obviamente no tiene nada que ver con la represión que están sufriendo los estudiantes en México, pero sí que demuestra eso, ¿no? Que en el momento en que tú plantas cara de verdad con algo que pueda hacer daño al sistema, el sistema va a golpear contra ti, y eso demuestra que el Estado no es un Estado bonito, ni es un ente que flota en el aire, sino que es de una clase para dominar a otra. O, volviendo a la historia, vamos a hablar de 1936 aquí en España, cuando se inicia la Guerra Nacional Revolucionaria. No es porque a Franco se le cruce la cabeza y decida hacer un golpe de Estado, no. Seamos conscientes de que antes, en octubre, hubo una revolución en Asturias. La revolución no triunfó, Franco fue el que la reprimió, y además luego el Frente Popular gana las elecciones, se le empieza a quitar ciertos derechos a la burguesía, y ante eso hay una reacción. Pues en México podríamos decir que está pasando algo parecido, y que la diferencia es que allí ahora mismo se está empezando a organizar la respuesta, ¿no? Y bueno, yo no voy a entrar mucho en los detalles de lo que pasó con los normalistas, porque creo que ya lo he dicho más o menos, y hay mucha información por la red y demás. Lo que sí que quiero hacer es una reflexión acerca de la necesidad que tenemos los estudiantes, la clase trabajadora y en general los sectores populares de organizarnos. En México estamos viendo cómo se asaltan centros del gobierno, cómo hay paros del sector de la educación, cómo los estudiantes están movilizándose sin parar, etcétera, etcétera. Esto no es porque decidan espontáneamente organizarse. Yo aquí voy a hacer una crítica fuerte a organizaciones que existen en este estado, que llaman a, no sé, a que florezcan cosas así de la nada. Podríamos hablar de
del 15M, por ejemplo, y otras críticas que se les puede hacer a ese fenómeno, como que es un movimiento espontáneo y que no hace falta organizarse. Yo aquí creo que es todo lo contrario, y México es un ejemplo de eso, ¿no? Podemos ver cómo, si te organizas, puedes empezar a plantar cara a un Estado, cómo puedes empezar a plantar cara a unas estructuras de poder que están infectadas por el paramilitarismo y por todo lo que ha explicado Julio, y esto solo se hace mediante la organización desde la base, desde estas escuelas normales, desde la universidad, y tejiendo lo que viene siendo un sindicato estudiantil a lo largo de todo México. Eso es una cosa que en otros estados, como el Estado español, no existe, y que eso implica que el movimiento estudiantil en ese estado sea mucho más débil, ¿no? O, por ejemplo, el tema del movimiento obrero. Como allí, obreros, esa consigna que nosotros siempre decimos y que en el FEU se ha dicho y que otras organizaciones sindicales también la dicen en el movimiento estudiantil, de obreros y estudiantes unidos y adelante, eso aquí, por desgracia, queda en el aire, allí se lleva a la práctica. Allí quienes han tomado la iniciativa han sido los obreros de la enseñanza, que están muy precarizados. Allí los trabajadores de la enseñanza son trabajadores que, me decía Julio ayer, que tenían un salario muy básico, que, por decirlo aquí, no llegarían a mileuristas. Entonces eso, cuando tus condiciones materiales te obligan a organizarte y aparte tienes la necesidad y las herramientas para poder hacerlo, pues tiene sus consecuencias muy positivas, como es esta capacidad de dar esta respuesta, ¿no? Como hemos dicho, el capitalismo va a tender a la reacción en cuanto nos organicemos, y por tanto otra de las enseñanzas que podemos obtener de la lucha de los estudiantes y los profesores en México es que el Estado burgués siempre va a tender a la reacción. Eso lo hemos dicho desde los CJC y el PCP en multitud de ocasiones, y que o nos organizamos o estamos perdidos. Y además es muy importante, y con esto yo ya voy a ir acabando, la necesidad de la solidaridad internacionalista. Los compañeros en México tienen que saber que no están solos, tienen que saber que allá donde exista un consulado, una embajada o cualquier tipo de representatividad del Estado mexicano, debemos estar los estudiantes, los trabajadores y todos los sectores del pueblo que queremos luchar y acabar con el capitalismo. Tenemos que estar ahí presentes para que, como dicen los compañeros de México, ¿no? que su muerte, que la muerte de esos 43 estudiantes no quede en vano, que sea una muerte que se vengue y que la venga el pueblo organizado. Esta es una consigna que tienen los compañeros de México y que creo, y con esto ya voy a ir acabando, que es lo que tenemos que sacar en claro. No el hecho y la morbosidad de que han muerto 43 estudiantes, que vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, no son solo esos 43, sino porque han muerto. No han muerto porque están organizados, han muerto porque han conseguido plantar cara en algunas cosas al Estado en México, y ser conscientes de que en el momento en que aquí empezamos a construir esa organización, tanto a nivel de movimiento estudiantil como el movimiento obrero, uniendo a los diferentes sindicatos, que el Partido Comunista de los Pueblos de España tiene una propuesta, que son los comités para la unidad obrera, en cuanto todo eso consiga empezar a tirar para adelante, y como pasa en México, las organizaciones políticas revolucionarias empiezan a tener más fuerza, en el Estado español la lucha de clases se va a recrudecer. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y tenemos que estar preparados para defender a nuestros intereses de clase y combatir al Estado. Yo con eso acabaría y ya llamaría a los estudiantes que estamos aquí, que algunos trabajan en el FEU, otros trabajan en otros sindicatos que están aquí, que están teniéndose ahora, y en general a toda la comunidad estudiantil, ya no solo de Alicante, sino de todo el Estado, hacer una respuesta y a llevar a cabo una respuesta organizada contra esta masacre que se ha dado contra compañeros que, a fin de cuentas, lo que hacen es luchar por lo mismo que luchamos nosotros, que es por una educación pública, gratuita y al servicio del pueblo trabajador y no del capitalismo, que es por lo que estaban luchando estos estudiantes de México. Y con esto yo creo que está explicado.
gracias a ambos ponentes por ayudarnos a entender un poco, ¿no?, lo que está ocurriendo en México, desmentir lo que estamos escuchando por televisión, ¿no?, y poner sobre la mesa el desarrollo de la lucha de clases actual en el Estado mexicano. Y nada, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes, pues se abre un turno de palabra. Bien, no lo hemos dicho. Alguna duda queda. Si no, leo las tesis. Hombre, podrías comentar algo sobre las tesis del Partido Comunista de México y cómo afrontan, cuál es su táctica para la organización de la clase obrera y de la toma del poder. Era una duda, ¿no? Venga, yo te lo doy, te lo leo. No, a ver, es lo que os decía, que la agudización de la lucha de clases allí en ese país es bestial. Es bestial en cuanto al desarrollo también, no solo de esas estructuras que ejercen la respuesta, sino al propio desarrollo económico de México, que yo quiero insistir en eso. O sea, que es que aquí en este eurocentrismo casposo que a veces nos caracteriza la ideología dominante en el Estado español, nos pensamos como son latinoamericanos, no, el desarrollo industrial de México es muy superior al de España, ¿vale? Entonces, ¿dónde centran ellos absolutamente todos sus pasos tácticos para ese objetivo estratégico de la toma del poder para la revolución socialista? Pues en la clase obrera, que es la única clase que en sí es la única clase revolucionaria hasta el final. ¿Y dónde lo centran? Pues en las grandes concentraciones proletarias que hay en México. Mira, yo estuve en Puebla pasando por la Volkswagen y joder, la Volkswagen era más de 20 y tantos kilómetros de fábrica, O sea, imaginaros la concentración obrera que hay allí. ¿Y dónde están esos núcleos proletarios? ¿Dónde los organizan fundamentalmente? O sea, ¿cómo los localizan y hacia dónde van ellos? Pues a los lugares que serían capaces en un momento dado de paralizar la producción y de paralizar el Estado mexicano. O sea, el transporte, ¿vale?, por ejemplo, determinados sectores fundamentales de la producción para el Estado mexicano hoy en día, y hacia eso se centran. Claro, eso lo digo aquí y puede sonar un poco raro, ¿no? Pero es que algún día, yo os lo pongo aquí, mañana decimos que vamos a hacer un examen aquí, venga, tenemos que definir, adecuar nuestra estrategia para el objetivo de la toma del poder por la clase. ¿A quién deberíamos centrar nuestros tiros? ¿Entre el profesorado universitario o entre los trabajadores y trabajadoras del transporte que suministran a Mercadona? Son dos empresas, Acotrans y Difrimur. Además, controladísimas, o sea, que sabemos quiénes son, con nombre y apellido de los trabajadores. Pues ahí, esas empresas, imaginaros un paro de suministro a Mercadona, la incidencia inmediata que tiene en la desestructuración de la normalidad, tanto de la producción como de la distribución, como de la vida cotidiana. Pues ahí es donde los mexicanos en ese tema están trabajando, en definir qué sectores serían hoy en día capaces de esa gran maquinaria económica que es el Estado mexicano, poderlo derrotar, poderlo hundir. Porque las contradicciones son muy fuertes y muy violentas, entonces es ahí donde se da. Hay grandísimas huelgas en México. Lo que pasa es que eso no tiene aquí no tiene trascendencia. Y huelgas, hay sectores, claro, yo no estuve por ahí, pero por lo visto la zona esa, donde están las maquilas, ahí en la zona de la frontera con Estados Unidos, hay unas concentraciones de producción impresionantes, ¿no? Y con una pérdida de derechos laborales galopante, o sea, al nivel del Estado español, pero a lo bruto. Y como insisto, la respuesta de ellos es en todos los frentes y con todos, en todas las expresiones de la lucha que se vayan a dar. Y todas las expresiones de la lucha, obviamente, incluyen la lucha armada. Para eso tenerlo claro.
Mira, una cosa que os cuento porque seguro que os surge la idea de fuera. Hostia, no me hemos preguntado por el subcomandante Marcos y por el EZLN. Pues mirad, hoy en día es intrascendente en la lucha de clases en México. Desgraciadamente, los compañeros ya hace años decidieron centrarse en sus comunidades indígenas de la selva de Chiapas. Ahí lo están haciendo muy bien. Además tienen una excelente relación fraternal con el Partido Comunista Mexicano. Pero ellos, después del fracaso, entre comillas, de la otra marcha que llamaban, que fue cuando salió el subcomandante Marcos y fue a la Plaza del Zócalo por el DF, hizo la gran gira esa por todo el país, se recluyen. Parece que el subcomandante además está malo, o sea que no está físicamente en condiciones de nada, ¿no? Y eso está hoy en día es intrascendente, o sea, no es un elemento que genere ningún tipo de debate, ¿no? Ni mucho menos de intervención. Eso ha quedado limitado hoy en día, desgraciadamente, a un tema internautico, cada día con menos incidencia, quitando las comunidades suyas, que ahí sí, ellos tienen el poder. Ahí no entra el ejército, ahí no entra el Estado y ellos se autoorganizan, eso sí que es cierto. Pero para lo otro ha quedado ya para chapanólogos europeos que van allí a pasar sus vacaciones y a limpiar su conciencia de no hacer nada durante el año, pero se van en el mes de agosto de guays, ¿no? a la selva de Chiapas, ¿no? Pero es lo que ha quedado. ¿Vale? ¿Una palabra más? Bueno, nada, muchas gracias de nuevo y que viva la lucha de la clase obrera. ¡Viva! Ahí todos lo dicen.